Mi doc, ¿cómo ves? Buenos días, mi doc. Buenos días, un saludo a todos. Y sí, efectivamente, veía aquí la pregunta de Rolando Blackadler, buenos días a todos, que si ya existía esto del coronavirus. Sí, los coronavirus han existido por mucho tiempo. Recuerden que los coronavirus son virus que inicialmente vivían en animales. Son infecciones virales que son primordialmente en animales, en especies animales, en roedores, en mamíferos, y estos cuando se llegan a transmitir al hombre es cuando se llaman zoonosis. Una zoonosis es una infección que es nativa de los animales y pasa al ser humano. Entonces los coronavirus han existido desde más miles de años. Hay evidencia de coronavirus en animales desde hace mucho tiempo, pero los casos graves, los que le preocupan al ser humano, son aquellos en los cuales se transmite. Y como les repetía, como en China tienen la costumbre de comerse los animales y muchas veces crudos, que esto, bueno, pues si cocinan a un animal, pues esto disminuye la posibilidad de la transmisión de una infección, principalmente de virus. Los virus son muy lábiles, incluidos los coronavirus. Los coronavirus son virus encapsulados. Entonces los virus encapsulados, la cápsula de estos virus es muy frágil, incluso puede destruir con alcohol, ¿no? Entonces, por eso es que el utilizar el sanitizador es útil y, en fin, y todo este tipo de esfuerzos. Entonces, sí, los coronavirus existían hace mucho tiempo y son muy lábiles, pero son nativos de los animales, y cuando se llegan a transmitir al ser humano es porque se rompen las barreras que hay de protección en el ser humano, o porque logran perfeccionar los coronavirus su código genético, sus estrategias de infectividad, y pueden pasar al ser humano. Cuando se perfeccionan aún más, bueno, pues logran pasar de un ser humano a otro, como ya está pasando con este caso del coronavirus, 2019, que les ponía aquí una nota. Ya vieron, ya salieron las notas en el periódico con base en las investigaciones de lo que yo les había dicho en un principio, que siempre cuando una infección es nueva proviniendo de China, una de las preocupaciones es que esa infección haya tenido mucho más tiempo del que ellos lo mencionan, porque por una razón que no se entiende, hay lugares que no entienden en principio la gravedad, la importancia de una epidemia como esta, y reservan la información, la guardan, ¿no? Entonces los 3 médicos que identificaron a principios de diciembre los casos iniciales de coronavirus, los hicieron firmar un documento en China, en el hospital, para que no dijeran nada, y si decían algo, pues los enjuiciaban, y ya sabemos lo que les pasaba, ¿no? Entonces, ya había casos desde antes. Entonces, por eso estamos viendo, si ustedes ven el mapa que les mandé, que ustedes tienen ahí, Jorge, de la Johns Hopkins University, del Institute, ahí van a ver el mapa, y si lo ven así, la primera impresión es que es profundamente asimétrica la distribución de la infección en China y en el resto del mundo. En el resto del mundo vemos casos aislados, pero en China se concentra de manera muy importante, y eso es porque ellos ya tienen ahorita 2 meses con la infección ahí, aunque en teoría solo lleva 1 mes, pero llevan 2 meses porque durante 1 mes tuvieron la infección, no dijeron nada y dejaron que se expandiera. Es como si identificaran un caso en la Merced, o en la central de abastos en la Ciudad de México, y por alguna decisión sanitaria no dijeran nada durante 1 mes, porque eso iba a generar un impacto por cualquier razón. Entonces, después de 1 mes que empezara ya a haber muchos casos, dijeron, ¿saben qué? Sí, se me olvidó decirles que había coronavirus, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo en China, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Eso nunca ha sucedido en México. En México siempre, se los he repetido aquí, México ha sido un país que incluso ha sido reconocido mundialmente por su respuesta ante las epidemias, porque, bueno, los médicos mexicanos son gente muy bien capacitada, muy bien preparada, y ha trascendido la capacidad de los médicos cualquier tipo de gobierno, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver con los gobiernos, es más bien con las autoridades sanitarias, que han sido extraordinarias en México. Entonces, sí, los coronavirus ya existían, y desafortunadamente pues este es un caso muy similar. ¿Qué
¿Qué cosas nuevas hay desde la semana pasada? Pues que ya se descubrió, ya se definió en el Instituto Pasteur hace como una semana, después de que platiqué con ustedes durante el fin de semana, ya se logró dilucidar el código genético completo del virus. Eso es uno de los avances que ha habido. Y eso, pues bueno, conociendo el código genético del virus se pueden generar estrategias para su identificación y para poder elaborar una vacuna y todo esto, ¿no? Aunque las vacunas llevan tiempo, pero ya se puede elaborar una estrategia. Los antivirales disponibles en este momento en el mercado, como el oseltamivir para la influenza y esto, no sirven. Eso es absurdo tener oseltamivir para pacientes con coronavirus. No sirven, no actúa contra el coronavirus, es completamente diferente, ¿no? Este virus es muy parecido al SARS. Ya les había platicado, creo que ya les había platicado de los receptores pulmonares. Eso también ya se definió, que la tasa de distribución de infección del coronavirus es de 2.5 aproximadamente. Al principio se había pensado que era más, pero al principio la información era información errónea, porque era información que habían manipulado los chinos para que no saliera, pero ahora ya estamos teniendo información mucho más fidedigna. Entonces ahora ya vamos a aprender mucho más acerca del comportamiento del virus, cómo se desplaza, cómo se reproduce, cómo se transmite, ¿no? Entonces esos son los avances, los últimos avances que ha tenido, ¿no? Entonces, dice aquí, estoy tratando de leer sus comentarios. Claro, antes las 4T se les hacía caso a los doctores. No tiene nada que ver con los gobiernos. No caigan en esa tentación, Linda. No tiene nada que ver con los gobiernos. Eso trasciende los gobiernos. Incluso, créanme, yo no les voy a platicar aquí porque mi rol no es hacer política, pero yo trabajé en gobiernos de otros partidos, de otros tipos de personas, y créanme, yo estuve en juntas en las cuales nos decían a los directores de hospitales que no podíamos decir que había dengue, por ejemplo, porque eso iba a generar un mal impacto en los medios, y había elecciones en 6 meses, entonces no podíamos decir. Entonces, no, pero finalmente las autoridades de salud o las personas involucradas en la salud pública decidíamos hacerlo, no le hacíamos caso. Esto trasciende, y esto ha existido siempre, la tentación de los políticos para, en su egocentrismo, pensar que todo gira alrededor de ellos. No es privativo de un individuo ni de un partido político, es una tentación que se tiene siempre, no tiene nada que ver con un nuevo gobierno, con un partido político. Así son, los políticos son megalómanos, egocéntricos por naturaleza, y eso trasciende a todos. No caigan en esa trampa. Pero les repito, las autoridades de salud, los médicos en la Secretaría de Salud, son gente brillante, gente altamente preparada, y nunca van a permitir que estos individuos que son transitorios, porque quien era el presidente hace 20 años ahora ya no lo es, quien es ahorita el presidente en 5 años ya no lo va a hacer, pero las disciplinas, las decisiones en salud pública trascienden a los individuos que están en la silla del poder estatal o nacional o municipal. Entonces no caigan en esa trampa, ¿no? Yo entiendo que les pueda caer mal algún político, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La salud pública en México, el Instituto Nacional de Salud Pública, inicialmente en Cuernavaca, ahora hay una sucursal en la Ciudad de México, y hay otra ciudad que en este momento no me acuerdo, son 3 sedes del Instituto Nacional de Salud Pública. Vienen de todo el mundo a estudiar al Instituto Nacional de Salud Pública en la República Mexicana, porque es muy buena escuela de salud pública en México. Entonces, eso trasciende cualquier tipo de política. Y hasta ahorita, honestamente, las cosas se han estado haciendo bien. Desafortunadamente no hay los suficientes. Algo que me preocupa, por ejemplo, si es que empezara a haber una epidemia como la hay en China, que es probable que se vaya a presentar, sería bastante fantasioso pensar que no va a llegar a México. Se van a necesitar camas de terapia intensiva, y se van a necesitar ventiladores mecánicos. Entonces, en México hay un censo. El otro día vi que presentaban y decían que había un determinado número de ventiladores mecánicos. Sin embargo, el 70% de los ventiladores mecánicos están ocupados en pacientes de terapia intensiva. Otro porcentaje están descompuestos en mantenimiento. Entonces yo creo que va a haber necesidad de subrogar, cosa que no va a ser muy con respecto a las políticas de salud pública que se están queriendo promover desde hace muchos años, pero
pero van a tener que subrogar porque los hospitales privados tienen ventiladores, ¿no? Entonces, yo creo que si se llegara a presentar hay que tener disponibles ventiladores para toda esta gente que va a necesitar un soporte, porque la neumonía por el coronavirus 2019 es una neumonía masiva en pacientes frágiles. Se ha visto que este virus ataca principalmente a adultos mayores y a jóvenes. Afortunadamente a los niños no los ha tocado, no los ha afectado hasta este momento. Entonces, son cosas que vamos aprendiendo a lo largo del camino y vamos observando, y los análisis epidemiológicos nos van a ir orientando hacia qué es lo que tenemos que hacer, pero tengan tranquilidad porque México ha hecho las cosas bien, México hizo las cosas muy bien, incluso fue uno de los países que hizo las cosas mejor en la epidemia de H1N1, ¿se acuerdan que tanta confusión le generaba a la maestra Elba Ester? Que decía que el H322.5.16, o sea, no sabía de lo que estaba hablando, no, porque era el virus, pues. Entonces, en la infección México fue un ejemplo nacional, incluso les digo, le dieron un reconocimiento al secretario de Salud Federal, que es el doctor Ángel Córdoba Villalobos, porque hicieron las cosas muy bien en México, ¿no? Entonces, doctor. Yo creo que las cosas están bien. Y sí, Linda, sí voy a México, nada más no me gusta decirlo, acuérdate, Linda, que a mí no me gusta decir, pero sí voy a México con frecuencia y participo en misiones médicas. Sé cómo está México y México está muy mal hace muchos años. Por eso me salí, Linda. Yo estoy fuera del país porque durante un gobierno que no tiene nada que ver con el actual, la policía pertenecía al crimen organizado en el estado en donde yo vivía y yo fui víctima de un secuestro. Por eso estoy aquí. Entonces, esto no es nuevo. No creas, Linda, pues me pones aquí que yo no sé que tengo que vivir en México para saberlo. Créeme que lo sé y probablemente lo sé mejor que tú, porque estoy vivo porque así Dios lo decidió. Entonces, no estoy hablando de algo que no sé. Entonces, lo sé, créeme que lo sé. Y sueño que México regrese algún día a ser como fue cuando yo era niño y podía salir a la calle a jugar. Pero, en fin. Entonces, habíamos quedado hoy que íbamos a hablar de la hernia yatal. Así es, doctor. Vamos a tratar de hablar un poquito de la hernia yatal. Si quieren, nada más les doy una introducción y ya la siguiente semana lo platicamos. La hernia yatal está muy relacionada con el reflujo gastroesofágico, esas molestias que se sienten aquí en la boca del estómago. Y es importante platicarlo, porque la hernia yatal, fíjense que ha cambiado mucho la historia de la gastritis, la úlcera y todo esto ha cambiado mucho hace muchos años. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, la mayoría de las cirugías que se hacían, tú entrabas al quirófano y veías en el pizarrón, no sé si ustedes han logrado ver, si es que los han operado o es en las películas, se ve que hay un pizarrón donde está el nombre del paciente, qué cirugía le van a realizar, por qué diagnóstico. Entonces, había, no sé, probablemente la mitad o un poco más de las cirugías, es una cirugía que se llamaba laparotomía exploradora. Y esto significaba que al paciente lo iban a operar sin saber qué era lo que tenía. Le iban a hacer una cirugía que habitualmente era diagnóstica terapéutica, es decir, iban a saber qué tenía, iban a ver qué le podían hacer y entonces ya después se completaba el tratamiento o así se hacía, ¿no? Porque no había pruebas de imagen, no había pruebas de tomografías, no había protocolos de diagnóstico preoperatorios y muchas veces pacientes con dolor abdominal o con alguna enfermedad abdominal se metían al quirófano y se operaban y muchas de ellas eran úlceras. La gente joven que ve aquí disyuntiva ya no lo sabe, pero la gente que ya tenemos algunas primaveras, sabemos que antes la gente tenía casos de perforación de una úlcera, vomitaban sangre, en fin, cuadros de ese tipo, porque era muy frecuente que no hubiera tratamiento, no se había identificado una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que está relacionada con un incremento en la producción de ácido y una disminución en la producción de moco gástrico. Entonces las tasas de acidez y de perforaciones y de gastritis erosiva eran altísimas y había mucha gente que se moría por hemorragias gástricas, por perforaciones gástricas. Entonces, actualmente, pues bueno, ya se tiene la manera, incluso hay una prueba muy sencilla que se sopla en una bolsa especial y esa prueba se manda al laboratorio y ahí se detecta si las concentraciones de urea son muy elevadas o si hay Helicobacter pylori. Se dan 2 antibióticos con un inhibidor de la bomba de los
de protones que se llama, que es el omeprazol. Se mandan esos 3 medicamentos combinados y se quita la infección. Entonces se evita mucho esto. Entonces se ha disminuido mucho la tasa de cirugías y esto está íntimamente relacionado con la hernia hiatal. El hiato no es otra cosa, es H-I-A-T-A-L, hiatal, así el hiato esofágico no es otra cosa más que un agujero que existe en el diafragma, el músculo que se mueve hacia abajo para expandir los pulmones y se contrae, se relaja para que los pulmones regresen a su posición original. Eso tiene un agujero y por ahí pasa el esófago, entra a la cavidad abdominal y ocupa el estómago, abajo ya en la cavidad abdominal. A veces ese agujerito puede ser un poco más grande de lo que debería. Eso puede ser congénito, puede ser que congénitamente ese agujero sea más grande, y entonces cuando hay un esfuerzo abdominal, cuando alguien puja por estreñimiento, porque calga algo, porque tose, por alguna cuestión que haga un esfuerzo abdominal, el estómago, la parte superior del estómago, se desplaza hacia arriba del diafragma, incluso presiona las cavidades derechas del corazón. Entonces los pacientes llegan a sentir un dolor que piensan que se están infartando. Entonces eso es una hernia hiatal. Recuerden que una hernia, la definición de una hernia, es cuando una estructura de una cavidad, en este caso el abdomen, la cavidad abdominal, se desplaza y entra a otra cavidad, que es la cavidad torácica. Eso es una hernia. Entonces una hernia inguinal, por ejemplo, es cuando pasa de la cavidad abdominal a la bolsa testicular o a los labios mayores en una mujer, o cuando se desplaza de la cavidad donde tiene que estar y se pasa a otra, esa es una hernia. Entonces una hernia hiatal es cuando se desplaza parte del estómago y se sube al tórax, y eso pasa, pues bueno, porque los pacientes tienen más grande ese orificio del hiato, y esto se presenta habitualmente en pacientes mayores de 50, 55 años. La obesidad es un factor de riesgo. Los síntomas que presenta el paciente son acidez, dolor en esta zona, en la boca del estómago, que le dice la gente, el término médico es epigastrio. Se presenta un dolor ahí, como una sensación de quemadura. Obviamente, como se modifica la posición del estómago, puede haber un trastorno en la distribución de las células de las paredes del estómago. Hay un incremento del ácido porque se puede depositar en pequeños sacos que se forman cuando se sube el estómago. Se puede hacer un pequeño saco, se acumula el ácido, entonces esto puede subir y quema la laringe de los pacientes. Entonces son estos síntomas que se van presentando en los pacientes. Puede haber distensión abdominal, entonces los pacientes ya no comen, se sienten bastante mal y empiezan a presentar una serie de síntomas que son característicos de la hernia hiatal, ¿no? Los pacientes tienen dificultad para respirar, para deglutir, para tragar los alimentos, les duele, les quema, porque puede ser que se les quede atorado el alimento antes de pasar por el hiato esofágico, porque imagínense si hay una porción del estómago que está por arriba del diafragma, que está conectado al esófago, y comen y la comida se queda ahí, pues la comida prácticamente está arriba, está prácticamente junto al corazón, y eso pues ya no se puede meter hacia la cavidad abdominal. Entonces los pacientes sienten un dolor muy importante después de comer, por lo tanto los pacientes bajan de peso, los alimentos se regurgitan, es decir, se regresan, y la gente puede incluso vomitar comida que ha estado ahí hasta 12 o 20 horas ahí depositada. Entonces los pacientes se sienten muy mal, pueden sentir, como les decía, dolor en el pecho, como si les estuviera dando un infarto, y por lo tanto pues tienen dificultad para respirar, porque al respirar, como se expanden los pulmones y esto presiona la porción de estómago que tiene el alimento, los pacientes sienten dificultad para respirar, tienen náuseas y obviamente pues vomitan el contenido que tienen en el estómago, que está estacionado ahí, y por un mecanismo de defensa el cuerpo lo vomita, ¿no? Entonces esto está causado, se pierde el tono del diafragma, entonces el paciente tiene una respiración superficial, que le decimos, es decir, el paciente respira corto, no hace inspiraciones profundas. Si el paciente hace una inspiración profunda, el paciente siente un dolor muy importante en la boca del estómago, en el epigastrio. Entonces esto puede causar también
está causado porque, les digo, hay pacientes que tienen estreñimiento crónico, entonces cuando van al baño pujan mucho, esto va aumentando la presión en el abdomen y esto va haciendo un poquitito más grande el hiato, hace un poquitito más grande cada vez el agujerito ese por el que pasa el esófago, y entonces esto va causando que se incremente el riesgo de presentar una hernia, ¿no? Entonces, obviamente la obesidad es un factor de riesgo, los pacientes obesos habitualmente tienen que pujar más fuerte para ir al baño, los pacientes obesos habitualmente son obesos porque no tienen una dieta rica en fibra y todo esto, entonces pujan más para ir al baño y esto va haciendo más grande el hiato. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una hernia hiatal? Con la exploración física, con la historia clínica del paciente, y además hay pruebas diagnósticas de imagen. Por ejemplo, se les puede dar medio de contraste para ver cómo se pinta el esófago y el estómago, se pueden hacer tomografías abdominales con medio de contraste para ver si hay un saco ahí del estómago que se está desplazando. La prueba de oro para hacer diagnóstico de esto es una endoscopía, porque además de que se va a visualizar directamente a través de una cámara que se mete a través de la boca hacia el esófago y el estómago, también se pueden ver los defectos que ya se han causado en las paredes del estómago y del esófago, porque empieza a subir el ácido y empieza a quemar toda esa zona, entonces se empieza a ver también. La otra prueba que se puede hacer, hay una prueba en la cual se mete una como manguera, un tubo que se mete en el esófago y se hace una manometría esofágica. ¿Eso qué quiere decir? Se miden las presiones que hay en el esófago para ver si hay alguna diferencia de presiones, para ver si se está incrementando, disminuyendo la presión. Esa es una prueba, pero la prueba de estándar, la prueba de oro estándar, es una endoscopía para hacer diagnóstico junto con el análisis clínico y la exploración física, ¿no? El tratamiento de la hernia, pues obviamente es un defecto del orificio del hiato, se tiene que reparar quirúrgicamente, los síntomas se tratan con medicamentos que van desde antiácidos o pueden ser medicamentos que regulan la producción de ácido. Hay dos tipos de medicamentos que regulan la producción de ácido, unos son los que bloquean unos receptores que hay en el estómago, que son receptores para histamina, son los receptores H2, que son la ranitidina, la famotidina, todo este tipo de, toda esta familia de medicamentos, y existen también otro grupo de medicamentos que son los que inhiben la bomba de producción de hidrógeno, que es la que produce el ácido, que son los lansoprazol, omeprazol, rabeprazol. Todos estos prazoles son medicamentos que disminuyen la producción de ácido. Desde luego, lo ideal con cualquier medicamento es tomarlo por el tiempo más corto posible, con las dosis más bajas posibles, ¿no? Porque hay repercusiones a largo plazo por tomar medicamentos de este tipo. Hay algunos medicamentos de estos de la famotidina y ranitidina que en algunos pacientes causan incremento de la prolactina y galactorrea, es decir, salida de líquido a través del pezón, y los medicamentos como el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, en algunos pacientes se ha visto que disminuyen la función renal cuando se usan en largo plazo, durante todos los días, después de varios años de estarlos usando. Esto puede ser un factor que disminuya la función renal. Entonces, si hay alguna causa, siempre lo mejor es modificar la dieta, ¿no? Identificar si hay infección por la bacteria de Helicobacter pylori y dar el tratamiento para que se quite la hiperacidez. Y pues bueno, el defecto en el hiato se trata con cirugía, que habitualmente es cirugía laparoscópica, se meten unos tubitos en el abdomen, se llama funduplicatura de Nissen. Lo que se hace es que se toma la parte superior del estómago y se pliega sobre sí misma en la parte superior del estómago para que ya no pueda subirse a través del hiato y ya no se pueda brincar a la cavidad diafragmática. Esta cirugía, desde luego, disminuye mucho el diámetro del esófago en la entrada hacia el estómago, y los pacientes tienen que ser reeducados para masticar sus alimentos, para no pasar pedazos grandes, porque si mastican un pedazo grande de comida se les va a quedar atorado, que no es una causa de consulta rara en pacientes que recientemente se sometieron a una cirugía laparoscópica con funduplicatura de Nissen, porque se les queda atorada la comida ahí porque no la mastican, porque hay muchos pacientes que dicen, no, sí pasa, y se pasan un pedazo grande, habitualmente es de carne, y se les queda atorado ahí, entonces hay que hacer una endoscopía para sacar el pedazo de carne, y pues bueno, pues platicarle al paciente que es importante que tome suficiente líquidos cuando está comiendo, de preferencia agua, y mastique bien sus alimentos, ¿no?
Muy bien, doctor. Entonces, ¿no hay de plano otra alternativa a la hernia hiatal que la cirugía, doctor? O sea, eso ya es inminente, ¿verdad? El tratamiento de una hernia hiatal es la cirugía. Ese es el único tratamiento. Lo que se puede tratar con medicamentos son los síntomas y se pueden hacer modificaciones al estilo de vida, bajar de peso y todo esto. Eso es lo que se puede hacer, ¿no? Me pregunta aquí Rolando que si esos medicamentos no dañan los riñones. Sí, Rolando, cuando hay estudios que han demostrado, como siempre en medicina, no hay información controvertida, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero se ha visto evidencia científica, hay estudios bien diseñados, doble ciego, aleatorios, en los cuales se ha visto que un grupo de pacientes que tienen las mismas enfermedades, se comparan con otro grupo que tiene las mismas enfermedades, se les dan medicamentos de estos, lansoprazol o omeprazol, por prolongado tiempo, es decir, son pacientes que tienen 5, 7, 10 años tomando estos medicamentos todos los días, porque hay gente que se lo toma todos los días. Lo más saludable y la recomendación es identificar por qué el paciente tiene exceso de ácido gástrico. Si el paciente tiene exceso de ácido gástrico por una infección por el Helicobacter pylori, que es la bacteria que causa un incremento en la producción de ácido, pues darle tratamiento. Les digo, son 2 antibióticos con omeprazol, se tienen que mandar juntos durante 14 días, al final se hace una prueba confirmatoria de que ya no está la bacteria y el paciente ya no vuelve a tener una producción excesiva de ácido. Si el paciente tiene una producción excesiva de ácido porque está obeso, porque lleva una dieta inapropiada, porque bebe mucho alcohol, porque fuma, entonces hay que modificar todos esos factores de riesgo. Lo que sucede es que mucha gente no entiende que lo más saludable para ellos es modificar su estilo de vida, no tomar una pastilla, porque muchas veces esa pastilla, pues le hacen pruebas, la etapa 3, la fase 3 de la investigación farmacológica, cuando se va a poner un medicamento en el mercado, pues digo, pues se lleva 4 o 5 años probablemente la investigación, pero no se lleva 20 años. Es probable que a ese medicamento, después de 20 años de estar en el mercado, 30 años de estar en el mercado, se empiezan a dar cuenta que hay efectos secundarios del medicamento después de 20 años, lo cual, bueno, pues no es raro. Ha habido muchos medicamentos que ha pasado esto, porque las etapas clínicas de investigación, la etapa 3 de investigación preclínica, o ya es una etapa clínica, no puede durar 25 o 30 años para poner un nuevo medicamento en el mercado, ¿no? Hay tiempos bastante bien definidos de lo que es la investigación clínica en la etapa 1, en la que se hace in vitro, en cajitas de cristal, cuando se pasa a especies menores, en ratoncitos y en animales así, cuando se pasa a especies similares que se utilizan simios o se pueden utilizar otros animales, después ya se hacen etapas en humanos enfermos para ver cómo responden, en humanos sanos para ver voluntarios, para ver cómo responden. Todo esto lleva un tiempo, pero a veces un medicamento se pone en el mercado y después de 20 o 30 años vemos que hay algunas personas que se ven afectadas por utilizarlo crónicamente. Entonces, la recomendación es que se utilicen este tipo de medicamentos, el omeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol, por periodos cortos de tiempo. Si tienen síntomas, pues que los tomen 4 o 5 días y los suspendan, y si les vuelve a dar otra vez acidez, vayan al médico a ver por qué tienen una acidez recurrente y modifiquen su estilo de vida, ¿no? Porque si están teniendo acidez porque fuman y deciden que pues no van a dejar de fumar y van a seguir tomándose el medicamento para la acidez, bueno, pues ahí ya tienen 2 factores de riesgo, el fumar y el tomar un medicamento para tapar el efecto secundario de fumar. Entonces, pues obviamente pues esa persona no está entendiendo que lo más importante es el estilo de vida. Muy bien, mi querido doctor. Una persona me pregunta aquí directamente por el WhatsApp que probablemente ya se le operó en una ocasión de hernia hiatal y le dicen ahora que es probable que se haya botado, sí se puede, otra vez la hernia y tenga que volver a operarlo. Eso pasa muy raras ocasiones, pero sí puede llegar a suceder. Cuando le dicen que se haya botado, lo que sucede es como les explicaba. Imagínense el esófago, y el esófago se conecta con el estómago. No sé si tengan una fotografía ahí dentro de las imágenes que tienen ahí en disyuntiva. Cuando el esófago cruza el diafragma, hay un saco así, el estómago tiene una forma muy particular,
tiene una forma como de un frijolito. Ajá. Invertido, así. Entonces, cuando pasa, lo que se hace en la cirugía para que no se esté regresando el estómago es que se toma una parte de la curva superior del estómago, se da la vuelta completamente todo y se sutura, ese saquito se sutura con la pared muscular del estómago, y entonces como que se pliega sobre sí mismo. Esos puntos se pueden soltar y se pueden desprender, y esa como donita que se le hizo en la parte superior al estómago, pues se va desplazando lentamente, y entonces el estómago recupera su forma normal y puede entonces empezar a presentarse nuevamente una hernia yatal. ¿Por qué no se sutura? ¿Por qué no se cierra el hiato por ese músculo? Porque ese músculo, el diafragma, tiene una función respiratoria, y si se llega a dañar el músculo diafragmático, pues eso va a afectar la respiración del paciente. Además, el ventrículo y la aurícula derechas están recargados sobre el diafragma, y el riesgo de que se pueda perforar el corazón con un punto de sutura es muy alto. Entonces, por eso no se trabaja en el hiato, en el diafragma principalmente. Excepcionalmente se podría hacer algo si es muy grande, o en fin, hay circunstancias excepcionales. Ajá. Pero habitualmente la cirugía que está indicada para la hernia yatal es la funduplicatura de Nissen, así se llama la cirugía. ¿Qué es esto? Es un plegamiento del estómago sobre sí mismo para cerrar un poco el diámetro del esófago, y también para evitar que se esté subiendo el estómago. Y pues bueno, la cirugía se puede desprender, se puede despegar esta sutura y se puede regresar el estómago a su posición original. Lo reacomodan, por decirlo así, ¿no, Doc? Así es. Lo reacomodan. Me pregunta Rolando si fumar contribuye a ese padecimiento. Sí, Rolando, la causa número 1 de reflujo gastroesofágico es la infección por Helicobacter pylori, por la bacteria esta que les digo, que se diagnostica muy fácilmente. La prueba más confiable es, les digo, la prueba nada más van al laboratorio, les dan un líquido que se tienen que tomar, se esperan unos minutos y soplan en una bolsa especial, que es una bolsa que se sella, soplan ahí, se cierra la bolsa y se manda al laboratorio. Esa es la primera causa. La segunda causa es tabaquismo. La tercera causa es alcoholismo, el ingerir alcohol, porque el alcohol hace dos cosas. El alcohol incrementa la cantidad de ácido en el estómago y además causa relajación del esfínter esofágico, es decir, aquí en el esófago al final tenemos un esfínter como el esfínter anal, y el alcohol tiene la propiedad de que lo relaja, lo hace aguadito. Es por eso que la gente que toma mucho alcohol durante la noche y se va a dormir, frecuentemente tiene acidez y frecuentemente vomita, porque se le sube todo el alcohol y el alimento que pudo haber comido, ¿no? Entonces, la gente que bebe alcohol idealmente tiene que dormir sentada o con la espalda levantada, porque sabemos que el tono del esfínter esofágico inferior se va a disminuir de manera importante con el alcohol. Pues ahí está el tema, que desafortunadamente es más común de lo que se cree, ¿no? Que este padecimiento de la hernia yatal es un padecimiento muy común. De inmediato podemos ver la reacción, el interés justamente que hay sobre el tema, y pues ahí está con esta nueva consulta del doctor que nos da luz sobre estos temas, para que lo tengamos en cuenta y pues le demos la importancia que tiene siempre cuando el cuerpo nos está avisando que algo anda mal con nuestro sistema digestivo. Pues gracias, doctor, gracias también por la actualización del coronavirus, y siempre hay que referirse, como le decimos, a fuentes confiables, porque pues hay mucha desinformación en redes sociales ahí tratando de sorprender con que esto del coronavirus es un invento, y que el coronavirus ya existía. Sí, el coronavirus ya existe prácticamente desde la creación, podemos decir, ¿no, doctor? Pero el tema es que por eso se le refiere como nuevo coronavirus, y la referencia es 2019 NCOV, refiriéndose justamente a lo que se trata en específico con este virus que hoy
pues esté la preocupación del mundo entero. Destacar también que muchas personas están superando, ya son más de 1,000 los pacientes dados de alta, ¿no, doctor? También ese es buen dato. Sí, la tasa de mortalidad no es tan alta, sí es más alta que la del SARS, pero les digo, aún estamos aprendiendo porque vamos a empezar ya a ver la información confiable y fidedigna, con base en que ya hay observadores internacionales midiendo los casos, ¿no? Entonces, por eso, no sé si se fijaron que de una semana a otra pasaron de 5 o 6 mil casos, pasaron a ser 12 o 17 mil, ¿no? Entonces, hay que tener información confiable. En salud pública, igual que en física, en matemáticas, en cualquier otro, acuérdense que lo más importante es tener información confiable. Las fórmulas ya las sabemos, las fórmulas no las podemos memorizar. Incluso quienes hemos estado en clases de física, por ejemplo, en la preparatoria, que yo todavía me acuerdo, incluso los maestros llegaban y ponían la fórmula en el pizarrón, decían, ahí está la fórmula, no necesitan aprendérsela, iba a estar en el examen. Lo importante es dilucidar cuáles son los datos que tenemos que poner en esa fórmula. Entonces la información siempre es muy importante, tal vez mucho más importante que la fórmula, porque los errores casi siempre vienen porque introducimos información inapropiada en una fórmula correcta. Entonces, lo importante es tener la información confiable para obtener resultados que sean fidedignos y se puedan utilizar para tomar decisiones. Entonces, no estábamos recibiendo la información apropiada, ahora sí la estamos recibiendo, entonces van a poder tomar decisiones mucho más confiables. Acertadas. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, como siempre, por esta valiosísima participación aquí en Disyuntiva TV. Y ya les mando un abrazo listos a todos y le mando un abrazo a Linda. No es nada personal, pero no hay que dejar que las pasiones nos ganen. Hay que pensar, hay que construir México. Y créanme, yo desde acá, aunque los veo aquí los jueves, yo participo mucho, pero acuérdense que no me gusta platicar muchas cosas, pero hay que estar unidos, hay que trabajar por el objetivo es México, ese es el objetivo. Quien esté en la presidencia, eso es trascendente, eso es intrascendente, perdón, esa gente se va a ir. Los mexicanos vamos a seguir, ¿no? Eso es lo importante. Gracias, como siempre, querido doctor. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Excelente fin de semana para ti, mi doc.